El producto final de una experiencia es una emoción, y las emociones son energía en movimiento, porque donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía. Cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia alguien, más le prestamos nuestra atención. Así le estamos dando nuestra energía. Las diferentes emociones a menudo se correlacionan con los diferentes tipos de relaciones que tenemos en nuestras vidas, que se basan en cómo experimentamos o hemos experimentado a una persona. Por ejemplo, si está necesitado, es posible que tenga relaciones basadas en la necesidad, la dependencia o la carencia. Debido a que las diferentes relaciones se basan en diferentes emociones, también puede tener una relación con su ex basada en el resentimiento o la ira, su jefe basada en el miedo o la indignidad, o su madre basada en la culpa o el sufrimiento. Del mismo modo, si tienes relaciones basadas en el amor, cuanto más fuerte es el amor que sientes hacia esa persona, más atención y energía le das. Lo mismo ocurre con la gratitud, la alegría, la libertad, etc. Son las emociones las que nos permiten vincularnos energéticamente con alguien en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos una conexión emocional con alguien y compartimos las mismas experiencias, nos relacionamos y estamos unidos a través de esa misma energía porque hay una coincidencia vibratoria. Ahora sabemos que cuando una persona cambia su energía, cuando comienza a abrir su corazón y siente emociones elevadas, produce un campo magnético externo. Este campo emana del cuarto centro, que es el centro que nos conecta con el campo unificado. El centro del corazón es el dominio donde se conectan los opuestos. Es el centro donde la polaridad y la dualidad se encuentran. Y es la conexión entre la materia y el espíritu. Este es el lugar desde donde comienza la plenitud y comienza nuestra divinidad. Debido a que de nuestro corazón emana un campo coherente, cuando lo abrimos, comenzamos a sentirnos menos polarizados, menos analíticos y menos ansiosos. El resultado es que comenzamos a ver la vida a través de un prisma diferente. Esa frecuencia generada a partir de emociones elevadas lleva a información, por lo que, por ejemplo, cuando una persona cambia su energía y comienza a dejar el pensamiento de salud o riqueza, ese pensamiento de salud o riqueza puede llevarse a esa frecuencia. El pensamiento de la salud no puede transmitirse en la frecuencia o emoción del sufrimiento porque son frecuencias diferentes, por lo que llevan un conjunto diferente de pensamientos e información. La conclusión es que elevar tu estado emocional puede comenzar a cambiar literalmente la forma en que te relacionas con las personas en tu vida. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Si estás en relaciones personales basadas en emociones más bajas, como sufrimiento, competencia, frustración, enojo, etc., en otras palabras, estás usando diferentes personas para reafirmar tu adicción a estas diferentes emociones o acuerdos emocionales. Cuando cambias tu energía, ya no serás una pareja vibratoria con esa persona. Cuando esto sucede, puede ocurrir una de dos posibilidades. La primera es que la persona con la que cambiaste tu vínculo energético o emocional desaparecerá. ¿Por qué? Porque ya no les prestas atención, porque ya no sientes esa emoción y por lo tanto ya no les estás dando tu poder. Como ya no sientes la misma emoción que antes asociabas con esa persona, ya no estás pensando en ella. Cuando superas esas emociones y elevas tu energía, podríamos decir que ya no hay una coincidencia vibratoria contigo y esa persona. Si sientes sufrimiento, culpa o vergüenza porque son energías vibratorias más bajas, sabemos que con el tiempo, esas emociones regulan negativamente los genes, crean condiciones crónicas y en última instancia se manifiestan como enfermedades. Entonces, cuando una persona comienza a cambiar su estado energético y a transmitir una nueva energía al campo, ¿es posible que pueda afectar el sistema nervioso autónomo de otra persona? La respuesta es un sí rotundo. ¿Cómo sabemos? Porque hemos estudiado esto innumerables veces, tomando hasta 750 personas o más en una habitación y pidiéndoles que abran sus corazones para producir un campo magnético externo. Entonces, la segunda posibilidad que puede suceder a medida que aumenta su energía es que en lugar de que otra persona disminuya su energía, si su energía es lo suficientemente poderosa, puede arrastrar a otra persona a su estado emocional elevado.
Imagine a 750, 1500 personas en una habitación durante un evento de una semana avanzada que emana de su corazón con un campo magnético ambiental de amor. Y a medida que avanza el evento, los campos individuales comienzan a sincronizarse y unirse para crear una coherencia social colectiva. Cuando todas las frecuencias están organizadas y sincronizadas, si el grupo está en coherencia social del corazón y envían un pensamiento o intención de amor o curación, comienza a producir un efecto no local. Estudiamos esto en nuestros eventos colocando a 50 personas con monitores de frecuencia cardíaca en la primera fila de nuestros talleres y pidiéndoles al resto de la audiencia que enviaran a esas personas sobre la frecuencia del amor pensamientos como que sus cuerpos sean sanados, que sus vidas se enriquezcan, permita que sus sueños se hagan realidad y abre la puerta a lo místico. Lo que encontramos fue que todos los sistemas nerviosos autónomos de las personas que estaban recibiendo esos pensamientos sobre la frecuencia del amor estaban influenciados. ¿Cómo sabemos? Porque todos sus corazones entraron en un alto grado de coherencia exactamente al mismo tiempo, el mismo día exacto, en la misma meditación exacta. Entonces, ¿qué significa eso? Demuestra que, cuando comienza a cambiar su energía, puede pasar por alto la mente consciente de una persona, su pensamiento de ondas cerebrales beta, y literalmente influir en ella de una manera no local. Esto ocurre porque a medida que las personas cambian su energía y se mueven hacia la coherencia del corazón, su sistema nervioso autónomo se sincroniza con una nueva frecuencia, y es el sistema nervioso autónomo que se sincroniza con una nueva frecuencia el que comienza a mover el cuerpo hacia el equilibrio, el orden, la homeostasis y el yo, regulación. Entonces, si el corazón de una persona se vuelve coherente al mismo tiempo, significa absolutamente que está siendo influenciado por la energía de otra persona, de una manera no local, y por lo tanto se sentirá de manera diferente. ¿Qué quiero decir con sentir de manera diferente? Esas personas sintieron amor, gratitud, libertad, alegría y compasión. En el caso antes mencionado teníamos un colectivo de más de 750 personas, pero ¿es posible que cuando realmente cambias tu estado de ser y aumentas tu frecuencia, comience a producir efectos en todas las relaciones de tu vida? La respuesta es que si su energía es lo suficientemente alta, entonces su energía puede literalmente arrastrar a otra persona a una frecuencia elevada. Ahora vemos esto con regularidad cuando hacemos curaciones coherentes en nuestros talleres, lo que resulta en cambios instantáneos y milagrosos de la ceguera a la vista perfecta, de la sordera a la audición, la desaparición de los tumores, la remisión del cáncer en etapa 4, la reversión de la enfermedad de Parkinson y el lupus, cambios en las funciones renales, como insuficiencia renal, cambios en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra comunidad incluso ha comenzado a organizarse por su cuenta para realizar curaciones a distancia en los necesitados. Después de todo, si puede producir un efecto no local, no necesita estar al lado de la persona. ¿Por qué? Porque si realmente estás en el campo unificado, el campo de energía e información que conecta todas las cosas físicas y gobierna todas las demás leyes del universo, el campo donde no hay separación, estás conectado con todo y con todos. Por lo tanto, cuanto más conectado esté con el campo, más efectos no locales podrá crear en su vida. Cuando una persona comienza a sentir emociones elevadas, su sistema nervioso autónomo vuelve al equilibrio, y es entonces cuando comienza a sanar, porque eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Se organiza para equilibrar la secreción hormonal, las funciones del sistema inmunológico, los niveles de azúcar en sangre, secreción de enzimas, expresión génica, etc. También produce una serie de más de 1300, 1400 cambios biológicos positivos. Por eso es muy posible que a medida que comienzas a cambiar y a curarte a ti mismo, puedas comenzar a curar a otros. En otras palabras, cuando te curas a ti mismo, sanas a los demás, y el amor cura a todos. Muchas personas que tienen una enfermedad en su cuerpo piensan que tienen que cambiar la enfermedad en particular para que desaparezca algo como un tumor. Como resultado se toman el tiempo para realizar todos los tratamientos y protocolos prescritos. Pueden cambiar su dieta, tomar quimioterapia, practicar yoga, beber batidos de col rizada, someterse a una cirugía, etc.
Si bien esto ciertamente puede ser efectivo, y si bien definitivamente es importante comer de manera saludable, hacer ejercicio y cuidar su bienestar físico, la creencia de que estos pasos prescritos son la única forma de curarse tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si comprendes que la enfermedad existe como un patrón en el campo, además de la materia, entonces, si cambias el campo, cambias la materia. ¿Qué quiero decir? Los místicos siempre han dicho que esta realidad es una ilusión. Para diseccionar esta idea, primero tenemos que mirar qué es la realidad, o más bien, qué se acepta generalmente que es. A primera vista, la realidad 3D en la que vivimos está formada por personas, lugares, cosas, objetos y tiempo. El tiempo es cuando pasas de un punto de conciencia a otro punto de conciencia, como en estoy sentado en la mesa de la cocina y quiero sacar algo del refrigerador. Cuando colapsas esos dos puntos de conciencia, colapsas el espacio, y cuando colapsas el espacio, experimentas el tiempo. Si donde pones tu atención es donde pones tu energía, y si estás constantemente poniendo tu atención en todos los elementos de tu entorno exterior que te causan estrés emocional, es decir, personas, lugares, objetos, cosas y tiempo, entonces, con el tiempo, las hormonas del estrés, así como los productos químicos resultantes que producen, te acostumbran a vivir. Debido a que esos mismos químicos aumentan nuestros sentidos, hacen que reduzcamos nuestro enfoque en todo lo material. Cuanto más hacemos esto, más nos volvemos adictos a esas emociones inflamatorias. Así es como nos volvemos materialistas, viendo solo la materia sin el campo radiante de energía. Además, al vivir en un estado constante de supervivencia, con el tiempo robamos el campo de luz natural del cuerpo convirtiéndolo en química. Los efectos crónicos a largo plazo de vivir bajo este tipo de estrés limitan nuestra capacidad para sentirnos conectados con el campo. El resultado es que comenzamos a experimentar la separación. Entonces, en cambio, caemos en la ilusión de la materia tratando de cambiar la materia. Y la curación lleva tiempo porque tenemos que levantarnos y mover nuestro cuerpo a través del espacio para obtener lo que queremos. Como materialista, debido a que estamos tan centrados en las personas, los lugares, los objetos, las cosas y el tiempo de nuestro entorno, el entendimiento es que si no puedes verlo, no existe. Pero esta es la gran broma cósmica o la gran ilusión. El hecho de que no puedas ver algo no significa que no exista. Creer lo contrario es como nos condicionamos a poner nuestra atención en todo lo material. Si donde pones tu atención es donde pones tu energía y toda tu atención está invertida en esta realidad tridimensional, entonces tendrás que seguir las reglas de la física newtoniana. Por lo tanto, si tienes un tumor o una enfermedad y quieres curarte o cambiar tu vida porque estás tratando de cambiar la materia, tomará tiempo. Cuanto más creas que es tu cuerpo, localizado en el espacio y el tiempo, más intenta, fuerza, controla, predice, manipula o hace lo que crea que tiene que hacer para sanar o cambiar tu vida. Pero ese no es el final de la historia. Ahora te explicaré a la inversa del materialismo. Si quitaras la atención de tu cuerpo, tu vida, tu identidad, las cosas que posees, las personas que conoces, los lugares a los que vas y el concepto del tiempo, lo único que te quedaría es la conciencia pura. Eso significa que estarías desinvirtiendo tu atención y energía de esta realidad tridimensional y colocándola en este reino inmaterial llamado campo cuántico. Un lugar en el que solo la energía, la luz y la información existen como frecuencia. Y si donde pones tu atención es donde pones tu energía, y si pones toda tu atención en este campo invisible de energía que no se puede experimentar con tus sentidos, solo con tu conciencia, entonces lo harías. Invierte tu atención y energía en el campo. Este es el reino que da a luz a la materia. Pero, ¿cómo toma forma la materia? Si redujiste un átomo a lo esencial, todo lo que existe es energía e información. Pero el átomo no carece de diseño. Incluso en ese nivel cuántico, dentro existe una estructura y un orden, por lo que debe haber alguna inteligencia o fuerza que los esté unificando y ordenando. La pregunta entonces es,
Si pudieras ir más allá de tu cuerpo, más allá de las personas en tu vida, las cosas que posees, los lugares que visitas y el tiempo mismo, si apartas tu atención de todo lo material, ¿podrías conectarte con esta energía? Y si pudieras conectarte con esta energía más organizada y coherente, ¿no traería energía más organizada y coherente a tu cuerpo y vida, tanto interna como externamente? Lo que da vida a la materia es la energía. Cada forma y estructura de la vida, desde los humanos hasta las plantas, el plancton y la célula, tienen un campo de energía a su alrededor. Ese campo crea un patrón alrededor de la forma de vida. Y ese patrón también existe como energía en el campo. La mayoría de la gente piensa que la materia emite algún tipo de vibración, luz o información, o que es materia la que emite el campo. Pero según el modelo cuántico de la realidad, no es la materia la que emite el campo, es el campo el que crea la materia. Entonces, si el patrón existe como una frecuencia o como una luz en el campo, para que puedas realmente comenzar a sanar algo o cambiar algo, tendrías que ir más allá de todo lo conocido en tu vida. Cuando haces eso, estás nadando contra la corriente, volviendo a la fuente, y ya no estás poniendo tu atención en el tumor o lo que sea en tu vida que estás tratando de alterar o crear. En cambio, lo que estás haciendo es cambiar el patrón en el campo. Y si comprendes que lo estás cambiando en el campo, y continúas cambiándolo en el campo, si puedes seguir cambiando el patrón en el campo, entonces algo nuevo comenzará a proyectarse holográficamente en la realidad tridimensional. Piénsalo de esta manera. Imagina por un momento la bombilla de un proyector de diapositivas brillando hacia afuera. Luego imagina una diapositiva de fotos existente en el campo de luz del proyector. La diapositiva es el patrón en la luz, pero la realidad que estamos observando que aparece en la pantalla no es más que un holograma proyectado a partir del patrón. Intentar cambiar un asunto de condición de salud es como intentar cambiar la imagen proyectada en la pantalla en lugar de cambiar la diapositiva. Ahora, si regresas este concepto a la idea de salud, la apariencia de esa curación en tu vida es el holograma que se proyecta desde la fuente al cambiar el patrón en el campo. Si estás tratando de cambiar la materia, estás creyendo en la ilusión de que la materia es más real que la energía, pero la realidad es que no puedes tener vida sin energía, así que tienes que ir más allá de la materia para cambiar la materia. Cada vez que cambia el patrón en el campo, literalmente, está cambiando el patrón en la realidad 3D. Cuando te conviertes en un creador lo suficientemente poderoso, entonces no tienes que preocuparte por cambiar la materia como materia. En cambio, te enfocarás en cambiar la materia cambiando el patrón en el campo. Cambia el campo, cambias la materia.